Muy buenas noches, este video principalmente se va a tratar sobre todos los temas que he visto de acuerdo a las consultas de la materia de programación, base de datos relacional con el profe Ubaldo. Principalmente el tema, bueno, el primer tema que vamos a ver va a ser el order by. ¿Qué sirve el order by? El order by principalmente es para darle un orden a un dato que queremos de una tabla. Esta consulta funciona de la siguiente manera. Principalmente se utiliza la parte select, que es para seleccionar una base, bueno, un dato o una base de datos en específico, que es la que inicia para una consulta. Después de eso nosotros utilizamos el asterisco. ¿Para qué sirve el asterisco? El asterisco sirve para seleccionar toda la información de una sola tabla. Después de utilizamos el from. El from sirve para dar una guía para qué base de datos o tabla queremos específicamente. Después de eso vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos, que para nosotros se llama BD Cellular Shop. Después de eso vamos a colocar el nombre de la tabla de la cual queremos dar información, que es TLB Productos, que es la tabla que vamos a ocupar la información. Después de eso se va a utilizar la palabra order by para seleccionar qué dato queremos ordenar en qué más tipo de manera, ya que simplemente se puede utilizar el order, pero el order sin nada realmente solamente coloca los datos, no va a colocar un orden, pero por defecto te la puede colocar de menor a mayor. La primera consulta que aquí vemos es DEX, va a colocar el precio más alto y va a colocar hasta abajo el precio más bajo. Ahorita veremos cómo funciona. Como ven, aquí está el orden de los precios y está el del más alto al precio más bajo que tenemos en nuestra base de datos. Y hay otra manera, la cual es AX, que es ascendente, o sea que va a ser de un precio menor a un precio mayor. Ahora veremos cómo funciona. Como vemos, aquí tenemos específicamente lo que les dije, que es de un precio mayor a un precio menor a un precio mayor, o sea que va de forma ascendente. Después, el siguiente tema que vimos se trata sobre las funciones. Principalmente es el count. ¿Qué sirve el count? El count principalmente sirve para contar cuántos datos tenemos en una tabla o cuántos registros, si así les deseamos llamar. Ya cada quien le fue llama de forma independiente. Esto principalmente trata como cuando tenemos toda una tabla y a veces no tenemos una clave directamente que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya con esto directamente nos dice cuántos registros tenemos. Vamos a ver la función. Como vemos, tenemos 100 registros en nuestra base de datos. Bueno, tenemos 100 registros en nuestra tabla de la base de datos del bdcellularshop.tbproductos. El siguiente se trata de ABG. El ABG es como dar un promedio de todos los precios que tenemos en nuestra base de datos, así que nos va a dar como un número exacto de la suma de todo y dividida entre todo. O sea, es un decir, si tenemos 100 datos, va a sumar esos 100 datos y va a dividir esos 100 datos. Y nos va a dar un promedio de más o menos cuál sería el precio de cada promedio de todos los productos que tenemos, como para tener una ideología de que tenemos un margen de precios, o sea, puede colocar un precio mayor a los que tenemos, pero realmente tenemos como que un ligero margen. Como vemos es de 7745. El siguiente es la función sum. ¿Qué sirve el sum? Suma todos los datos que queremos de una columna en específica. Por aquí se trata la columna precio, de la cual va a ser una suma de todos los datos que tenemos ahí, que son principalmente números de nuestra tabla de productos. Como vemos es de 774.500. El siguiente es min. El min, ¿qué hace? Principalmente nos va a mostrar el menor dato o registro que tenemos. Principalmente es el precio, o sea, el menor precio que tengamos de todos los celulares que nosotros hayamos tenido ahí.
Como vemos, el precio mínimo de todos nuestros celulares, sin importar marcas o algo en específico, es de 1,800 pesos. El siguiente es el Max, hace lo contrario del Min, nos va a mostrar el precio más alto que tenemos de nuestra tabla productos de nuestra base de datos. Como vemos, el precio más alto que tenemos en celular es de 28,900 pesos. El siguiente se trata del Group B. Bueno, se llama Group By en su traducción al inglés en sí, pero se puede leer Group B a los que realmente no saben pronunciar en inglés. Aquí lo primero que tenemos que hacer es, como si no queremos realmente toda una tabla de datos que tenemos, es decir, que tenemos varios columnas, que tenemos nombre, ciudad, país, apellidos y todo eso, más queremos datos en específicos, ahí se van a colocar en vez del asterisco que selecciona toda la tabla. Como vemos, aquí en el grupo B tenemos dos datos. Todos dirán, ¿por qué tenemos dos datos? Principalmente porque a veces al colocar solamente uno puede marcar un error, ya que principalmente en esto se pueden utilizar alguna función externa que guarde esos datos y se llame totalmente diferente. Ya sea decir que coloquemos un zoom o un count, como se va a ver en la segunda sentencia que utilicemos para el mismo ejemplo, se va a ver reflejado eso. Y como aquí no tenemos ninguna función y queremos mostrar datos, se va a colocar los datos necesarios, porque si no lo hacemos marcará algún error. Como ven, en la parte de abajo nos marca que tenemos un error en la expresión grupo B, pero si le colocamos el otro dato que tenemos ahí, que son nombres, lo hará exactamente igual, porque a veces realmente no se ve como un acúmulo de datos, a veces no son totalmente compatibles en ciertas situaciones. Después, toca la siguiente función del ProPutB, que es como realmente hacer una función dentro de eso. Aquí, como se ve, es la descripción de cuántos productos tenemos en la tabla, o sea, cuántos dispositivos tenemos con exactamente el mismo nombre. Como aquí se va a contabilizar de que deben decir que tenemos un celular llamado Samsung Galaxy S24 Ultra y tenemos uno 25, no los va a juntar aunque sea directamente el primer nombre igual. Hay que tener eso en cuenta porque muchos se pueden confundir al decir, me lo va a juntar todo porque tiene el primer nombre igual. No, va a comparar todo el nombre para ver si se llama exactamente igual. Y como vemos, aquí va a estar en el grupo de descripción. Como vemos, tenemos un producto por cada nombre. Solamente tenemos uno. No se repite algún nombre o algo. Nos puede servir, digamos, de una manera en la que si tenemos una base de datos muy grande y a veces de repente se nos puede pasar que duplicamos un nombre, con esto directamente podemos saber, aquí dupliqué un nombre y ya vemos en la base de datos, aquí, sí, cierto, aquí tenemos esto y ya lo eliminamos en nuestra tabla para no tener como un duplicado que de repente puede ocasionar errores, porque podemos insertar de que tenemos los datos de existencia de esto y se puede revolver todo, así que hay que tener pendiente con eso. El siguiente GroupUtB es dándole un orden, porque a veces directamente nomás queremos organizarlo en un grupo y no le damos un orden, así que solamente se ven los datos así nada más. Y para eso utilizamos nuestra tabla productos, ya que es algo más sencillo de comprender debido a que son más de números en vez de alguna especie de letra, ya que es algo visualmente más sencillo. Como vemos, aquí tenemos los dos campos que vamos a necesitar, que va a ser la descripción del precio del producto, de nuestra base de datos Cellular Shop y de la tabla productos con el grupo descripción y descripción y precio. Ya que si colocamos alguno de ellos va a generar algún error de sintaxis. Después de eso vamos a colocar del orden del precio de manera ascendente. Como vemos, aquí lo tenemos, precio menor con su descripción, o sea, con su nombre, de que aquí se lo colocó así. Ya cada quien le puede llamar diferente. Ya si queremos cambiarle, nomás le agregamos aquí el hash
y le podemos cambiar el nombre. Si le queremos colocar, yo que sé, nombre producto, nombre, se va a cambiar directamente, ya que pues si no lo queremos ver de esa manera diferente, de que no nos gusta la palabra descripción del producto, aunque directamente se utiliza así para no colocar nombre y no se pueda confundir con otros datos que tengamos en otras tablas, es más convincente aquí nada más renombrarlo en una sola sentencia y que te muestre la información. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el having. El having es como darle como una... ¿cómo se podrá decir? Como una... algo específico que nosotros queremos, o sea, directamente limitarlo a decir que nos muestre cierta cantidad de datos que cumplan cierta característica. Aquí, como no es diferencia del where, que es del que el where solamente lo va a tomar de un dato por dato, mientras que el having va a tomar toda la tabla en sí, y con eso nos puede ahorrar a veces un poco de, no de tiempo porque directamente hace la máquina, pero puede ser una sentencia mucho más fácil de leer en vez de colocar todo, porque a veces el where puede utilizar una sentencia mucho, bueno, se puede utilizar datos mucho más reducidos ya que va comparando uno por uno y aquí solamente se va a comparar todo en plural. Aquí se va a sacar un promedio de cada peso del producto y como solamente existe uno, va a tomar el mismo precio que tiene el producto en ese tiempo. Vamos a revisar. Como vemos aquí hay dos sentencias, una donde me va a mostrar los precios menores a 2000 y los otros mayores a 2000, ya que tengan una idea clara de que si funciona, porque puede ser de que solamente vean de que mayor a 2000 y me muestre todo. Puede ser un error que tengamos al momento de escribirlo y realmente no se puede ver porque digamos funciona, pero a veces no hace lo que nosotros queremos pedir, hacer algo totalmente diferente o no muestra información. ¿Ok? Bueno, el siguiente, me va a mostrar puro dato mayor a 2000. En ningún momento me muestra un dato menor y en el de arriba sí. El siguiente tema es el join. ¿El join qué es? El join es una función que tiene aquí que es para unir tablas, ya sea una, dos o varias. Principalmente se utiliza el select y los datos que queremos y si no directamente colocamos el asterisco, mandamos a llamar toda la tabla sin ninguna especie de problema. Después de eso ya elegimos la primera tabla y después se va a colocar una letra, ya sea C, D, como nosotros la queramos llamar, o colocando realmente lo que es, o sea, colocamos table clientes empieza con, lo colocamos la C para darle una guía más exacta. Después de eso te utilizar la palabra join. Después vamos a mandar a llamar a nuestra otra tabla y a colocar una letra diferente a esa y se va a utilizar el on para que digan de qué punto de comparación tienen esas dos tablas para que muestre algún dato en específico. Después de eso se va a tomar datos que tengamos en ambas tablas, como aquí en estas dos tablas tenemos la llave primaria, que es la tabla clientes, que es su clave de la tabla clientes, y en el otro la llave foránea. La llave foránea es una llave primaria de otra tabla, que es directamente se va a llamar igual cb clientes. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante para realmente darle relevancia a esto, porque una es la llave foránea, que es a cual que no se va a repetir en esa tabla, que incluso te va a llamar foricane aquí en el MySQL. Con esto, aunque intentamos colocar 1000 veces el mismo nombre, te va a decir que no, porque ya está registrado y con esto podemos evitar que la información se duplique para el momento que no se pueda ver. Ya si queremos colocar algunos diferentes campos diferentes de allí como llave primaria ya es nuestra decisión, pero principalmente se utiliza la clave porque es algo que no se repite y a veces los nombres sí se pueden dar una ligera repetición
Puedes por el modelo colocar 1.5, 1.2, pero a veces realmente lo puede tomar a veces como igual, así que es recomendable solamente utilizar ese campo. Y en el siguiente ya la llave foránea, ya directamente seleccionamos la tabla. Puede ser que aquí cuando intentamos ingresar la información va a aparecer un apartado que dice for gain y de ahí ya vamos todo, pero eso será pues si es posible para un próximo video. Como vemos cómo funciona. Como vemos bien, se va a mostrar toda la información de esta tabla, toda, de todos los campos que tenemos en esta tabla, que es en nuestra tabla clientes que tenemos el código de la clave del cliente, su nombre, su apellido paterno, materno, teléfono, su correo, su ciudad, el estado, el país, y en la otra tabla que la unimos se va a mostrar el ID del pedido, fecha del pedido, horario del pedido, bueno, hora del pedido, cantidad total del pedido de la cantidad que se pidió, el precio total y la clave del cliente, que es como para darle un orden a decir, este me encargó este producto, porque a veces directamente nada más podemos colocar tantos pedidos, pero si realmente no sabemos de quién nos mandó ese pedido, se va a hacer totalmente digamos, un desastre en nuestro propio sistema, así que principalmente hay que darle algún número y no colocarle un nombre, ya que al colocar un nombre se va a volver muchísimo más difícil y aparte, como dijimos anteriormente, si otra persona se llama igual que tú, va a ser totalmente desastroso porque con eso se va a perder la clave única, ya que tenemos que repetir el mismo nombre y ya con eso realmente no se ocupa repetir. Como vemos, se muestra toda la tabla con todos nuestros clientes. Mira. El siguiente ya si queremos colocar algunos datos específicos. Como vemos aquí solamente yo utilicé nombre, apellidos, el ID del pedido y la fecha del pedido. Directamente se va a colocar el join, se va a colocar las dos tablas que queremos unir. Después el on y qué tipo de comparación o se relacionan estas tablas. Como vemos aquí se relaciona con la clave del cliente. Vemos cómo funciona. Como vemos, solamente me muestra estos datos en específico. El siguiente tema se trata de left join, right join, inner join. ¿Qué se trata esto? De que se trata de la combinación de tablas, pero las dos principales que utilizamos ahí que se muestran en pantalla, el left y el right, va a tomar una tabla de referencia, ya que el right va a tomar la derecha de acuerdo a donde se maneja, que va a tomar como referencia la tabla pedidos y el left va a tomar como referencia la tabla clientes. Como vemos ahorita no va a ser muy relevante ya que tenemos un registro para cada cliente en nuestra base de datos. Como vemos no va a mostrar ningún dato diferente o no va a mostrar o va a mostrarme todos los datos ya que todos existen. El inner join hace pues prácticamente une las dos tablas sin alguna especie de referencia. ¿A qué me doy a entender que tengo una especie de referencia? Cuando tiene alguna referencia, si toma una tabla y la intenta con otra tabla y no ve que realmente se unan, como ahí lo tenemos con la clave de producto que no exista, va a mostrarlo como decir que existe la tabla clientes, pero no la de pedidos, va a mostrar un valor nulo. Que existe, o sea, existe en una tabla, pero no existe en la otra. Pero si es al revés, que no existe en la otra, pero existe ahí, no va a aparecer, va a ser como digamos invisible entre comillas, ya que realmente no existe ese dato en la tabla que tenemos como referencia, ya sea la tabla de la derecha o la tabla de la izquierda. Podemos aquí no muestra ninguna diferencia o no muestra ningún dato nulo, perdón. Y para que realmente se vea, les traigo otro ejemplo de otra base de datos que yo tengo que sí me muestra eso. Vamos, miren. Como vemos aquí, está Ana, que tiene el curso de programación y matemáticas, Luis, que tiene programación y Carlos, base de datos. Y María tiene un dato nulo, o sea, existe María, pero no existe en la tabla de cursos. Bueno, del nombre del curso, o sea, inscripciones. No tiene ningún curso inscrito ella.
Como vemos, existe su nombre, pero no existe en la otra base de datos, así que no tiene ninguna conexión y me va a mostrar un dato nulo. Ahora, en el siguiente, right, no aparece. ¿Por qué dirán que no aparece? Porque ya es lo que había comentado antes, porque no existe en la tabla que tenemos como referencia, que es inscripciones, que es aquella que lleva ambos IDs de la tabla curso y alumnos, perdón, para que pueda existir una relación, ya que realmente si queremos algún curso no vamos a mandar a llamar a un estudiante claramente o llamar a decir directamente en el curso inglés. Estudiante tal, realmente no, porque se va a perder la coherencia de esa tabla. Como vemos, no me muestra dato existente. Y eso es lo que les quería mostrar, porque realmente a veces al no ver el dato o no ver el ejemplo claro, se puede ver diferente. Como concluimos a dar una conclusión de cada tema para que se tenga una referencia exacta de cada uno. El orden. En conclusión, el orden sirve para darle un orden en específico a una tabla que nosotros queramos colocándole un dato, ya sea de manera ascendente o descendente. Las funciones, ya sea que pues podemos utilizar cualquier función en cualquier momento, pero dependerá de realmente la necesidad que nosotros tengamos. Como aquí tenemos para contar todos los registros que tenemos, dar un promedio de todo, como realmente esto es más útil como para calificaciones o alguna especie de, digamos, como dar una referencia de que, tuvimos tal ganancia, ¿cuál fue el promedio que tuvimos cada día? Pues se puede utilizar más para eso, como algo más, matemático. Después utilizar la suma, de utilizar una suma de todos los datos o todos los precios que nosotros tenemos. O también se puede utilizar como para, pues, ¿cuánto ganamos en un día? ¿Se suma todo? Pues si una empresa muy grande o ya realmente pequeña de que quieran utilizar este tipo para que sea como más fácil de ver los datos en vez de utilizar una libreta, una calculadora, aunque realmente sean pocos datos, no importa. Con esto realmente hacemos una suma total. Se ganó tal primero en tal cantidad, en tal día. Ya utilizamos directamente, aquí podemos apuntar una libreta o aquí utilizar como un comentario. Si realmente no saben cómo utilizar un comentario, simplemente son guión, guión, espacio, y aquí se coloca lo que ustedes quieren. Miren. Como vemos, miren, ahí tenemos al comentario. Como vemos, no tiene ninguna función, solamente es como dar una demostración por si realmente de la nada queremos que en cada sentencia especificar algo para nosotros, como un decir, como la suma. Realmente digamos, desde una sentencia muy grande que ocupamos muchos datos, aquí directamente podemos colocar la sumatoria de decir, aquí en esta sentencia sumamos esta cantidad de productos. Solamente es un dato. Y como ya las siguientes, min y max, es para dar el precio más, el min para dar el precio mínimo y el max para que muestre el dato máximo. Como ahí tenemos el precio, vamos a mostrar el precio mínimo y el precio máximo. La siguiente group B simplemente sirve como para juntar los datos en un lugar específico, ya sea que lo queramos solamente como para dar una muestra o ya queramos directamente utilizar una función para que se junten estos datos. O darle algún orden o juntarla con otra sentencia para que ésta se vuelva más completa, como realmente se ve. Aquí utilizamos el order y le utilizamos otro tipo de sentencia y aquí utilizamos la función para que vean que existe más funciones existentes. Después de ahí existe el having, que es para darle como que la limitación o realmente lo que nosotros necesitamos, que es aquí dar el precio menor de los precios que todos tenemos, el promedio, de 2,000 pesos. Va a ser todo el proceso y nos va a colocar, ¿sabes qué? Tienes esta cantidad de productos, nos va a mostrar solamente los que sean menores a 2,000. Como vemos, aquí solamente nos muestra 3 datos. El siguiente te va a mostrar realmente todos los datos, ya que como solamente tenemos 3 en específico que son de 2,000, ya nos va a mostrar otros 97 datos que son mayores a 2,000 pesos, ya que son nuestra base de datos son teléfonos con más categoría o con más tipos
existen o más tipos de presentación o sistema, pero ese ya es un tema diferente. Después de eso viene el join, que solamente se trata de unir tablas que nosotros queramos. Se pueden unir incluso más si nosotros queremos, pero siempre tiene que haber alguna conexión entre ellos, o sea, una llave foránea que exista para que éstas se puedan relacionar. No podemos relacionar solamente tablas porque nosotros queramos, porque no va a existir nada. Aquí tenemos las dos. En una donde colocamos ambas tablas con todos sus datos respectivamente, y la de abajo solamente colocamos los datos que realmente nosotros necesitamos. Y por último, para concluir este video, se presentan el right, el left y el inner, que solamente son como para tomar referencia para comparar ambas tablas. Si solamente queremos mostrar datos en específico que coincidan con ambas tablas, o si solamente queremos ver si existe resultado en la otra tabla. Si solamente tenemos, yo que sé, bueno, perdón, solamente tenemos el nombre en una y no tenemos datos en otra, ya con esto podemos darnos una referencia. Si nos falta algo, realmente nosotros lo queríamos que existiera, porque podemos tener una base de datos completa en la que decimos, este cliente compró esto, pero este no compró nada, pero ya se registró. Ya con esto podemos decir, este cliente no se ha registrado, pero este cliente no ha comprado nada, pues ahí lo tenemos. Ya cuando queramos ver las compras de los clientes, no va a aparecer porque no ha comprado nada. Ya con esto se le puede dar un orden para ver directamente qué es lo que tenemos. Bueno, es como si realmente no existe en nuestra otra tabla. Pues por aquí concluimos nuestra presentación de este video de de todos los tipos de consultas o sentencias que hemos visto en MySQL con el maestro Waldo. Con esto me despido y gracias por su atención.